Estamos en la M690, somos un programa respaldado por el Grupo de Reflexión Rural, el GRR, y este programa, este espacio de radio que dura 2 horas y que ya lleva 10 años, es parte del abanico de luchas que llevamos contra los monocultivos, contra la megaminería, contra los procesos coloniales que se han impuesto a través de ropajes progresistas en América Latina. Y esta es nuestra lucha, y bueno, comenzamos agradeciendo a todos los que nos acompañan en este largo periodo, a todos los que han aportado como Club de Amigos del programa Horizonte Sur para que este pudiera continuar atravesando situaciones difíciles, y vamos a tener hoy en el aire posiblemente a Andrés Dimitriou, para que nos hable del Alto Valle, de la situación del Alto Valle, de la situación en la provincia de Río Negro. Y bueno, vamos a la cortina y luego seguimos. ¿No tendremos otras cortinas? ¿Esa es la única? Bueno. Usá la carpeta de música si podés, Marcelo. Vos la habías traído una carpeta. Claro, pero vos no ibas armando ahí a medida que yo traía. Bueno, vamos. Bueno, vamos a comenzar hoy, a falta de una editorial escrita, vamos a dialogar con Maximiliano. Buenos días, Maximiliano. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, impactado todavía por mi viaje a San Pablo, mi viaje a Brasil, que como en otras oportunidades en que tuve ocasión de salir de la Argentina, me acuerdo cuando viajamos a Montevideo con un compañero, con ánimo de confirmar nuestras intuiciones políticas de la Argentina, y en Uruguay se nos ratificaron, ¿no? Se nos aclararon. Y me pasó lo mismo de alguna manera en Brasil, ¿no? Brasil es la repetición, quizá a una escala mayor, del mismo proceso que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? El mismo proceso de megaminería, de megacultivos, de gente de una supuesta izquierda en el gabinete del gobierno del Estado, y por otra parte planes masivos de asistencialismo y sobre todo destrucción y devastación de los bienes naturales, ¿no? En este caso la Amazonía. Vamos a ir desarrollando estos temas que tienen que ver con el progresismo, de cómo la izquierda se ha transformado en una especie de régimen socialdemocrático, aceptable por las corporaciones, necesitado por las corporaciones, cómo la derecha se ha ido haciendo inconducente para los intereses globales que están implicados en la nueva situación planetaria. Yo sentía en Brasil, justamente a propósito de una crisis social que se dio porque con bastante fundamento circuló la versión de que el plan Bolsa Familia se caía. Así es. Que justamente hoy recibí información de que fue verdad, que parece que se caía, o que, como pasa en la Argentina, los números no cerraban y no se podía mantener ese plan que implicaba 300 reales para muchos cientos de miles de familias. Ese plan había permitido que muchísima gente, algunos millones de brasileños, entraran parcialmente en la sociedad de consumo, lo cual significó que muchísima gente que se autoabastece o que tiene planes de subsistencia en una escala mucho mayor que la que existe en la Argentina, pasara a comprar en los supermercados, con lo cual disminuyó la cantidad de comida que promedio produce el brasileño común, por una parte, y por la otra el subsidio terminó en manos del agronegocio y del supermercadismo. Es como
muchos de los planes y de las ayudas que se dan en la Argentina a través de una tarjeta que debe ser comercializada en los grandes supermercados. En realidad estamos hablando de un subsidio indirecto para el supermercado. Bueno, esto es lo mismo. Y lo que es la gradual dependencia de la gente, porque ahora, ante la mera posibilidad de que ese plan se cayera, hubo desórdenes muy importantes, bastante significativos, y también como un elemento importante a destacar es que uno de los que sale a explicar que estos planes, mejor dicho, que estos rumores no deben ser respetados, no deben ser seguidos, no deben ser creídos, sino que la gente debe confiar en el gobierno, es Stengel, el máximo dirigente del Movimiento de los Sin Tierras, que sale a hablar de las diferencias o de la no inflación, del costo del tomate, etc. Realmente es sorprendente para los que habíamos interrumpido el conocimiento de la historia brasileña un tiempo atrás, cuando el MST ocupaba tierras y soñaba un mundo nuevo, encontrarse ahora a este Stedile defendiendo el gobierno de Dilma y justificando el precio del tomate, ¿no? Es sorprendente y nos habla también del fracaso de una política que yo llegué a Brasil y una de las primeras cosas que hice una vez que estuve en el seminario, porque fui a un seminario de la Universidad de San Pablo que se llamaba ¿Qué comemos cuando comemos?, ¿no? ¿Qué tipo de alimento comemos cuando comemos? Una de las primeras preguntas que hice con suma timidez es ¿qué pasa con el movimiento de los sin tierra? Bueno, lo primero que escuché fueron sonrisas, y un comentario que decía, ya no es un movimiento, o sea, no existe. Y después, claramente, no una, sino muchas personas me dijeron, los únicos que pelean por la tierra en Brasil hoy día son los indios y algunos quilombolas, que son las comunidades de pueblos alzados hace un par de siglos, o hace un siglo, y que viven en zonas boscosas, en zonas selváticas, y que están en este momento siendo avasallados por el agronegocio. O sea, la línea del ajuste social pasa por los grupos indígenas, porque pasa por la Amazonía, y la Amazonía es impensable sin pensar en la gente que la habita, incluso porque cada vez hay más crecientes pruebas, verificaciones de que en buena medida lo que nosotros llamamos el Mato Grosso habría sido antrópico, o sea, que son los mismos pueblos los que lo cultivaron, los que lo reprodujeron, los que lo enriquecieron, y esto se ve porque hay miles de especies, pero miles y miles de especies comestibles que han sido plantadas en épocas inmemoriales en los lugares donde cada pueblo vivía y donde cada pueblo marchaba para dirigirse de un lugar a otro, tal como era habitual a lo largo de la historia. Y esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego porque realmente al progresismo civilizado urbano la selva no le interesa. Y los selvícolas tampoco le interesan. Y justamente en esos días de Brasil, porque en América Latina cada hecho se contrasta y cada hecho reafirma las situaciones que pasan en otro de los países hermanos, porque somos una nación balcanizada y son notables las similitudes. Estaba en Brasil reflexionando sobre estas situaciones del gobierno de Dilma cuando leo justamente sobre la otra parte de la Amazonía, la que anda en Bolivia, y las manifestaciones de García Lineras, que le dice a los pobres urbanos de Bolivia el mantener el asistencialismo, los planes sociales que se mantienen ahora, requiere elegir entre ustedes y la selva de la Amazonía. O sea, hay que optar. Si queremos la selva, no podemos tener planes. Y si tenemos planes, tenemos que sacrificar la selva, ¿no? A propósito de esto, cuando llego a Buenos Aires, Maximiliano me comenta en Le Monde Diplomatique una cosa parecida, ¿no? Sí, en realidad esto fue un número especial, que el número, ya te digo,
Es el número 168 de Le Monde Diplomatique, Ujú. de este mes, por supuesto, de junio de 2013, un número especialmente dedicado al extractivismo y a su análisis, ¿no? Digamos que Le Monde Diplomatique es propiedad de Hugo Sigman. Hugo Sigman. Hugo Sigman, bueno, él mismo reconoce, fue siempre de la Federación Juvenil Comunista y está casado con la hija del negro Gold. Sí, Susana Gold, ¿no? Ella es Susana o Lidia Gold o Lucía, no sé, bueno, pero no importa, pero el suegro es el negro Gold, que fue tesorero del Partido Comunista. Y según algunos dicen, bueno, todos saben que los que tenían las grandes propiedades del Partido Comunista, que se financiaban con dineros de Moscú y con el dinero de los afiliados, hubo un momento en que dieron unos pasos hacia atrás, entraron en la penumbra y se hicieron cargo, eran testaferros de empresas y se quedaron con las empresas, completamente. Y hay muchas de las principales riquezas de la Argentina que provienen de esta movida, de esta nomenclatura, en el momento en que los antiguos funcionarios se hicieron cargo de las empresas que tenían el nombre del partido. ¿Y qué nos dice el director de...? Recordemos que Hugo Sigman además es el dueño del grupo Insud. Insud, sí. Es socio de Gustavo Grobo Copatel en Bioceres. Y en este caso a Le Monde Diplomatique lo maneja a través de una sociedad anónima que se llama Capital Intelectual. Capital Intelectual. El director editorial de Le Monde Diplomatique es José Nathanson, que vino a reemplazar a Carlos Gavetta. Así es. Y creo que ¿hace cuánto se fue? ¿Año y medio, 2 años? Sí. Bueno, Nathanson además escribe en Página 12, es muy kirchnerista. Y en este dossier escribieron, entre otros, Nicolás Tereshuk y Maristel Esbanja, como para mostrar cierta pluralidad de voces. Pero bueno, lo perverso, y además creo que quienes escribieron así, que tienen una posición más bien cercana a la nuestra, a mí me dio la sensación de que los usaron, porque realmente esta editorial es el pensamiento desnudo del progresismo en relación al neodesarrollismo extractivo, que con este nombre se suele catalogar, se suele mencionar, referir a los modelos de desarrollo imperantes en América Latina. El título de la editorial se llama así, un poco de realismo político. Y José Nathanson dice que primero hace una descripción acerca de qué dicen los intelectuales de izquierda críticos del extractivismo y en qué consiste esto, digamos. Hace una introducción, un exordio bastante básico, para terminar diciendo que lo siguiente, ¿no? Desde una visión muy posibilista, como dicen algunos, el fundamentalismo de la coyuntura. Esto es un fundamentalismo, una buena idea, ¿sí? Un buen es concepto, un pensamiento ¿no? fanático de las condiciones impuestas. A mí cuando me hablan de realismo político, lo que me están diciendo, lo que nos están diciendo es que tenemos que aceptar las condiciones impuestas por la colonialidad porque no hay otra alternativa. Porque no hay otras. Aquí, Nathanson, no te la voy a leer toda la editorial, yo recomiendo... Pero sobre todo me interesaba, a propósito de lo que estaba hablando, la relación entre planes y extractivismo. Bueno, ¿no? esto es lo que te quiero comentar justamente. Te lo voy a leer porque es mucho más interesante leerlo y después, bueno, lo analizamos. Sí. Desde un punto de vista político, todos los gobiernos latinoamericanos alientan o toleran las actividades extractivas. Esto es así incluso en aquellos que reivindican a la Pachamama, como el gobierno boliviano, pero no se privan de explotar el gas, el estaño y la nueva vedette de los minerales, el litio. Aquellos que defienden el buen vivir, como el gobierno ecuatoriano, impulsan la extracción de petróleo en la Amazonía, y los que como el gobierno argentino se reivindican industrialistas no pueden evitar que un porcentaje importante de las exportaciones, un 67%, esto es relativamente cierto, se basen en materias primas. Que prácticamente todos los gobiernos de la región recurran a los recursos naturales como palanca para el crecimiento
no les da automáticamente la razón, pero sí invita a considerar el tema con cierto cuidado. Sucede que el despegue económico de los últimos años y los avances sociales registrados en casi todos los países se explican en buena medida por el boom de los commodities, y la renta que habilitan es apropiada por el Estado y con mayor o menor éxito redistribuida. A uno podrá gustarle más o menos, pero habrá que reconocer que los ingresos extraordinarios y la ampliación del gasto social están relacionados. En términos argentinos, hay un vínculo entre el monocultivo sojero y la asignación universal, y ese es, desde mi percepción, el punto ciego del correcto razonamiento planteado por Carta Abierta, cuando alerta sobre la imposibilidad de una política social inclusiva sin retenciones. Lo que falta decir es que para que haya retenciones tiene que haber soja, y para que haya soja tiene que haber glifosato. Como suele suceder, quienes parecen percibir con mayor agudeza esta relación dilemática no son los intelectuales, sino los ciudadanos. Y en este sentido, uno de los aspectos más opinables de la crítica extractivista es la idea de que se trata de actividades económicas no democráticas. No es así. Si bien es verdad que los escasos ejemplos de consultas populares realizadas alrededor de estos proyectos en general terminaron inclinándose por el rechazo, lo cierto es que los líderes políticos que impulsan estos proyectos son elegidos o reelegidos con porcentajes a menudo abrumadores de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioca fue reelegido gobernador de San Juan con casi el 70% de apoyo, lo cita como ejemplo, ¿no? Sintomáticamente, dice Nathanson, los intentos por construir alternativas de izquierda a los gobiernos latinoamericanos a partir de cuestionamientos ambientales y ecológicos fracasaron estrepitosamente, tal como lo demuestran los casos de Alberto Acosta en Ecuador, Marina Silva en Brasil y Pino Solanas en Argentina. Insisto, esto no implica negar los efectos negativos de este tipo de actividades, pero sí invita a considerar con cuidado la relación entre votos y recursos naturales. Con un dato extra, también incómodo, por inercia intelectual, desidia o conveniencia, la izquierda a menudo asume que hay una alianza natural entre, por un lado, los sectores, muchas veces campesinos e indígenas, que resisten las dinámicas económicas extractivas, y por otro, los grupos pobres urbanos, estoy tentado de escribir proletarios, dice Nathanson, en la medida en que todos deberían luchar objetivamente contra el mismo capitalismo depredador, cuando en verdad los sectores populares de las ciudades constituyen la base fundamental de los gobiernos que tanto se critican. Bueno, los oyentes comprenderán que lo que estamos expresando, lo que estamos reflejando es el pozo más profundo de la infamia en la que ha caído una buena parte de la intelectualidad argentina y de la vieja militancia de izquierda y de la vieja militancia del peronismo. O sea, es el chantaje a la pobreza para saquear los recursos naturales a favor de los mercados globales. Y lo hacen con impudicia, ¿no? Mira, yo creo que subyace acá un pensamiento que a mí me parece bastante macabro en este sentido. De alguna manera, y esto leyéndolo entre líneas, hay una interpretación política bastante similar a lo que expresa García Linera en su libro Ambientalismo, ONGismo, perdón, enfermedad infantil del izquierdismo. ONGismo, enfermedad infantil del izquierdismo, sí. Parafraseando a Lenin, ¿no? Sí. Lo que termina insinuando, me parece, es que posiblemente los países centrales o países imperiales de alguna forma no quieren que supuestamente América Latina se desarrolle en el sentido industrialista. Como que Nathanson insinúa esto porque termina, de hecho, esta editorial citando lo que un alto dirigente chino le respondió a un funcionario europeo cuando se lo acusó a su país, es decir, a China, de estropear el medio ambiente con emisiones descontroladas de dióxido de carbono. Supuestamente este alto dirigente chino les contestó: ustedes ya hicieron su revolución industrial, ahora nos toca a nosotros. Sí, esta es una frase
con esto cierra la editorial, sí. ¿entendés? Entonces, de Bueno, alguna forma, esto, lo que claro, está diciendo es que este tipo de reclamos son funcionales al imperio, sí, porque no quieren que nos desarrollemos industrialmente. Está bien, pero es otro simulacro porque aquí nadie se está desarrollando industrialmente, y de todas maneras yo creo que es tarde para hacer una segunda revolución industrial. El planeta está al final. Exacto. Pero de todas maneras esto me recuerda a algo que estuve leyendo en estos días de un pensador boliviano que se llama Raúl Prada Alcoreza, y que a propósito de García Lineras y de Evo, pero sobre todo de García Lineras, manifiesta en un escrito que parecería estar convencido de que se llega al socialismo a través del extractivismo. Una frase muy dura. O sea, piensan llegar al socialismo a través de la colonialidad y de la devastación de los propios ecosistemas. Esto es absolutamente aberrante. Antes de sumar a tu pensamiento, me corrijo, una fe de ratas. El libro de García Linera se llama Ovenejismo, Enfermedad Infantil y Derecho. Bueno, mira, yo te diría, esto me recuerda algo. Sabés que ayer a la mañana yo estaba en casa y no había encendido la radio, realmente estaba en mis cosas, estaba trasplantando puerros y estaba, bueno, en un momento de alimentando la subsistencia, ¿no? Ese viejo hábito que perdimos con el consumo. Bueno, el asunto es que me llaman de una radio unos compañeros de Moreno y me preguntan, ¿qué sabés de la tragedia de Once? ¿Qué tragedia? Le digo, no, anda, está en la televisión, está en la radio. Y puse el noticiero y aparecen las escenas desgarradoras de la tragedia de Once una vez más. Yo no lo podía creer. En castelar. En castelar. Los muertos, los heridos, la falta de respaldo del Estado, la gente apoyando con frazadas, con puertas para trasladar heridos. Esta cosa terrible de un país abandonado, ¿no? Realmente abandonado y traicionado por su propia autoridad. Lo interesante es que hago zapping buscando otras miradas y caigo en Canal Encuentro. ¿Y quién estaba allí? Nuestro amigo Feynman. ¿Tu amigo? Sí. Era nuestro amigo. Sí, yo juro de esa amistad. Que se haga cargo. El autodenominado filósofo Feynman, explicándonos que John William Cook era revolucionario, claro, que era la izquierda peronista y que Perón no era revolucionario, que era revolucionario Cook. Pero qué infame, el simulacro y la tragedia, ¿no? Siempre es lo mismo que estábamos hablando con la devastación del medio ambiente y los planes sociales. El simulacro, el relato mentiroso de los que no conocieron al gordo Cook y lo reinventan como marxista-leninista para justificarse ellos, y la tragedia en la que los pobres mueren y siguen muriendo, ¿no? Cuando sabemos, y hay algo que se te olvidó decir en lo que leíste de Nathanson, porque él dice que el subsidio... No, lo estaba por decir, pero lo estabas por decir, bueno, decilo. Porque vos acabas de decir... Mira, vos no te leí el pensamiento, ¿no? Son, bueno, estas mentiras, este simulacro. Porque, a ver, esto es propio lo que decíamos con Andrés Carrasco hace unos programas atrás. Sí. Esto es el pensamiento desnudo de una sarta de tilingos, hablemos en criollo. Porque aparte mienten. Porque acá lo que está diciendo Nathanson en esta editorial es que hay una relación entre planes sociales, en realidad está refiriendo particularmente a la asignación universal por hijo. A la asignación universal, sí. Y lo que no está diciendo, claro. Y las retenciones a la soja. Que no tienen nada que ver, porque la asignación universal por hijo se está pagando con un crédito del Banco Mundial por 480 millones de dólares. Que los oyentes escuchen esto. Bueno, ¿Con qué se financia la asignación universal por hijo? Y además, la mayor relación que existe entre planes sociales existe con la seguridad social y los impuestos regresivos. El Estado recauda mucho más en términos fiscales de la caja de seguridad social, de impuestos como el impuesto a valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, es decir, hay mucho más recursos del tutelaje fiscal dentro del ámbito de la población argentina que por las exportaciones. Y esto nos lleva a pensar también de que hay un refuerzo de la tesis del saqueo, porque se va muchísimo más de lo que entra.
por las exportaciones y en particular por este 70% de commodities que refiere acá, que creo que es lo único que acierta, digamos, la única verdad que esboza en esta editorial José Natterson. Pero repito, la asignación universal por hijo no se paga con las hojas, se está pagando con un crédito del Banco Mundial. Y después te venden de que no hay ninguna relación con los organismos supranacionales, los organismos multilaterales de crédito que hicieron mierda al país en los 90. Están en la misma joda. Bueno, a ver, ¿a dónde vamos con todo esto, no? Mi reflexión es que, lamentablemente, yo creo que la situación es tan compleja y tan espantosamente perversa que debo confesarme que creo que no tenemos los instrumentos adecuados para enfrentar este tipo de situaciones. O sea, nos formamos como militantes para enfrentar a la derecha y para enfrentar las dictaduras militares. No nos formamos para enfrentar a gente que fueron nuestros compañeros, que son de izquierda, que pretenden seguir siendo de izquierda y que tienen un discurso como el que vamos a leer ahora. Aclaro, en el gabinete de Dilma hay un ministro muy importante, es el jefe del PCdoB, o sea, del Partido Comunista de Brasil. Estaba leyendo su revista que él preside, él se llama Aldo Ravelo, está a cargo del Mundial de Fútbol, está a cargo de las Olimpiadas, o sea, debe ser de los que mayores cantidades de dinero están manejando en este momento. En la revista dice: el acrecentamiento de la lucha de clases en Europa, provocado por la desastrosa política impuesta por la Troika, FMI, Banco Central Europeo y Unión Europea, revela la incompatibilidad de este sistema con el bienestar social y realza la necesidad de superar el capitalismo, relocando o recolocando en la orden del día de la historia la lucha por el socialismo. Es indispensable comprender que la lucha contra el imperialismo no se completará sin una previa destrucción del capitalismo, pues el imperialismo, como dice Lenin, no es nada más que el capitalismo de nuestros días. El ideal mayor de la clase trabajadora, el socialismo, es la única alternativa progresista y definitiva a las crisis. Esto lo dice, lo ratifica uno de los ministros de Dilma en Brasil. Que alguien me explique que esto no es simulacro, que esto no es delirio, que esto no es una pesadilla. Y también abramos un debate para ver por qué no somos capaces de enfrentar esta criminalidad ideológica de los que siguen matando como antes de ayer en el ferrocarril Sarmiento y nos envuelven con sus palabras y no somos capaces de hacer lo que habríamos hecho en otras épocas o lo que hicimos con Onganía, con Lanusse y con otros dictadores, de lo que hicimos con De la Rúa. ¿Por qué nos pasa esto si no es acaso porque no nos atrevemos a construir los medios políticos para enfrentar estos nuevos desafíos?